pensaba en Foucault, pensaba en Nietzsche, pensaba en Aristóteles, pero sobre todo en Foucault, en Nietzsche y en otros muchos posmodernos. Y me decía, hombre, en el fondo, si yo simplemente echo una mirada a mí mismo y a quienes me rodean, y si quieren una mirada a la historia de este siglo y del siglo pasado, con las barbaridades que hicimos los humanos en contra de otros seres humanos, en cierto modo no veo tan claro aquello que estoy afirmando, y pienso que con razón, como veremos en las demás sesiones, pero no veo tan claro que el hombre, cada uno de todos, sea persona y por tanto que tenga una grandeza, lo que llamamos dignidad, que corresponde a cada uno de todos, sino que yo diría es a veces bastante poca cosa, es bastante limitado, más aún es mezquino, en muchos casos es ruin y hace el mal, adrede. Entonces no está claro. Si observamos alrededor, vemos cosas maravillosas, tanto en nuestro matrimonio, en la familia, en el conjunto, pero también vemos aspectos del despliegue de la humanidad que no nos gustan en absoluto. Por tanto, ¿qué es lo que ocurrió para que el ser humano fuera consciente de que él, cada uno, es persona y diera ese salto cualitativo que, vuelvo a repetir, es correcto? Y es lo que intentaré explicar en las demás sesiones. Dicho con una sola pregunta, ¿por qué en un momento dado de la historia, el siglo I y el segundo, a los griegos y romanos que viven en torno al Mediterráneo, ya en el seno del cristianismo, no le basta llamar al resto de los hombres y mujeres, niños, con la palabra hombre, en griego anthropos y en latín homo? ¿Qué es lo que ocurre? Dicho de manera abstracta, porque se ha tomado, lo que ocurre es que se toma conciencia de la sublimidad, de la grandeza, que corresponde a todo ser humano. Ahora, ¿cómo se advierte esto? Se advierte a raíz de ciertos acontecimientos históricos que están realmente ligados al cristianismo, y esto es una cuestión admitida, es un hecho histórico. Lo que sucede en el fondo es que los primeros cristianos, yo les pido a ustedes, con independencia de cuáles sean sus creencias religiosas, que se pongan en la mente de aquellos hombres que creen firmemente, lo que personalmente también creo, pero hoy día hemos nacido en ello. Ellos, sin embargo, lo han vivido como una novedad absoluta que nosotros podemos pasar por alto. Ellos creen firmemente, como les decía, que Dios Hijo, es decir, Dios, se hace hombre y sufre los suplicios terribles e infames de la crucifixión para permitir a cada uno de los seres humanos, a mí mismo, a usted que me escucha, y a ellos, recuperar aquella grandeza inefable con la que había sido creado, que es la que lo conducirá, con la gracia, a convertirse por toda la eternidad en un interlocutor del amor divino. Por meterme de nuevo y pedirle que se metan en el asombro, el pasmo que tuvo que producir este hecho para quienes creían firmemente que eso había ocurrido. Algunos habían sido testigos y otros lo habían recibido por tradición. Es decir, ¿cuánto no valdrá? ¿Cuál no será el valor de cada hombre si Dios mismo piensa, por decirlo de un modo humano, que vale la pena encarnarse y morir con el más, repito, ruin y doloroso de los suplicios, con objeto de que cada uno de los hombres recupere la posibilidad de desarrollarse plenamente y convertirse, como antes apuntaba, en un interlocutor del amor de Dios por toda la eternidad? Cuando esto se descubre, es tal la envergadura que cada uno de ellos
quiere recordárselo a sí mismo en cada momento, y por eso un término que ya existía con otros usos, prosopon en griego y persona en latín, va poco a poco adecuándose también para designar a cada uno de los hombres, de los seres humanos, pero subrayando, como veremos en sesiones posteriores, esa grandeza, esa enorme valía que es preciso que nunca olvidemos. Es decir, yo, perdonen que lo diga así, porque creo que no puedo darme el lujo cuando un hijo mío me está molestando indebidamente, cuando mi esposo o mi esposa aparentemente no me hace el caso que debería, cuando un amigo me ha hecho una jugada, cuando alguien defrauda, cuando yo mismo me porto mal, que a veces es quien más nos cuesta aceptarnos como somos, no podemos olvidar nunca que pese a todo eso, somos personas y tenemos toda la grandeza que le corresponde a la persona, porque esa grandeza, esa condición personal es propia, como ya he repetido y me lo dirán más de una vez, de cada uno de todos los seres humanos, no por lo que haga ni deje de hacer, sino por el sublime hecho de ser persona.